¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este jueves 30 de noviembre. Les saluda Laura Domínguez a nombre de mi compañera Mónica Olvera, conductora titular de esta emisión. Síganos a través de la página de Facebook de Cupreder y la página web de TV Buap, tv.buap.mx. Nuestro reporte, nuestro informe sobre el tiempo nos indica que en estos días tenemos vaguadas, ya saben, son un fenómeno climatológico que sobre el interior del país, que se presenta sobre el interior del país, aunado a la entrada de humedad. Esto favorecerá lluvias en los estados del oriente, centro y sureste del territorio nacional, y para Puebla capital, bueno, tendremos condiciones de cielo mayormente nublado. Hoy amaneció nublado, si se habrán percatado de ello, y tendremos algunas lluvias dispersas. En general, el ambiente será frío, principalmente al amanecer y durante la noche. Tendremos unas temperaturas mínimas que van a variar entre los 8 grados y los 10 grados centígrados. La temperatura máxima para el día de hoy es de 20 grados centígrados. Tendremos vientos dominantes del sur a una velocidad de entre 15 a 20 kilómetros por hora. Para la Sierra Norte y Nororiente vamos a tener mayormente nublado también, con lluvias y algunos bancos de niebla que, por cierto, se ven bellísimos, peligrosos, hay que manejar con mucha precaución, pero son hermosos ver el movimiento de los bancos de niebla. El ambiente será frío en general, el viento dominante del noroeste y la velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Eso también ayuda a que descienda, a tener una sensación más fría. En la Sierra Negra y en la Mixteca poblana tendremos un cielo medio nublado a nublado, un ambiente fresco también, con temperatura máxima de 26 grados centígrados. Ahí sí va a estar caluroso alrededor del mediodía. El viento es dominante del suroeste a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Y pues bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Rocío Meneses, directora de Paraíso Colibrí. Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto me da que puedas volver aquí, porque en algún momento estuviste en nuestra edición cuando estábamos en radio, y ahí tuvimos el gusto de platicar también. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y hablar un poco acerca de este tema. Exacto, porque yo dije, vamos a traer un experto, y dije, más experta que Rocío, aquí. Muchas gracias. No. Aquí, al menos en Puebla, no. Gracias. Pero bueno, pues queremos platicar de una problemática que se ha venido dando en los últimos años, y tiene que ver con la falta de polinizadores, la crisis de los polinizadores en nuestro país. Es decir, el hecho de que el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la frontera agrícola, el desplazar todos esos espacios naturales, pues bueno, tiene consecuencias, como todo alrededor de las actividades del ser humano. Y en este caso, pues bien, de quienes hablaremos será de los polinizadores, de esos animalitos que son polinizadores. Pero, ¿qué es la polinización? Así es, fíjate que la polinización es un proceso fundamental para el bienestar de nuestros ecosistemas, ya que es este intercambio de los gametos o estas células o estructuras femeninas y masculinas, el intercambio que se lleva a cabo en las plantas, precisamente en las flores, para que éstas puedan reproducirse y generar frutos. Entonces, ya te imaginarás todo el impacto que debe tener este proceso para el bienestar de todo lo que nos rodea, ¿no? Así es. Hace un momentito platicábamos que, bueno, que finalmente, pues, las plantas no se mueven. Las plantas están ahí quietecitas,
ahí están, a menos que lleguen y las corten, ¿verdad? Pero las plantas ahí están. Entonces, pues necesitan ayuda, ¿no? Necesitan ayuda. Y nosotros a veces vamos al mercado, vamos a los supermercados y para nosotros es muy fácil comprar la fruta, ¿no? Sobre todo la fruta, y no nos ponemos a pensar muchas veces, a lo mejor porque no resulta tan importante en algunos casos, cómo es que esos frutos se forman. Y es justamente la importancia de los polinizadores, es aquí donde cobra importancia el conocimiento de los polinizadores, ¿no? Entonces, aquí vendría cuál es la importancia de los polinizadores, ¿no? De estos organismos vectores. Sí, justo, mira, realmente para poder llevarse a cabo este proceso de fecundación y reproducción de estas flores, existen dos grandes grupos, digamos, o dos grandes formas en las que las plantas se reproducen. Una es de forma sexual y la otra es de forma asexual. Más o menos el 85% de todas las plantas requiere de esta ayuda, este proceso en el que un vector, ya sea, ahorita vamos a hablarlo un poquito más detalladamente, pero hay un montón de organismos que aportan en este proceso de polinización y que hacen esa transferencia, ¿no? Ellos al visitar estas flores, al alimentarse de estos recursos que las flores ofertan, están llevando estos pequeños granos de polen de una flor a otra y están promoviendo así este intercambio y esta reproducción. Y preguntas tú cuál es esa importancia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros o por qué ahora es tan sonado este tema de los polinizadores, ¿no? Pues resulta que más o menos el 85% de todos los alimentos que consumimos requieren este proceso de polinización. Imagínate qué pasaría si perdemos a todos estos polinizadores, ¿no? Nos quedamos obviamente con muy poca variedad o disponibilidad de alimentos y no solo eso, tiene un impacto también en todos nuestros ecosistemas. No solamente es directamente las plantas de las cuales nos alimentamos, sino todos los ecosistemas, las plantas que tienen un montón de particularidades que hacen que un montón de organismos a su vez dependan de ellas y que, bueno, finalmente mantienen biodiverso este ecosistema que es tan importante para nuestra salud y para un montón de organismos más. Claro, todos los ecosistemas, ¿no? Estamos hablando desde bosques templados, es decir, los bosques de pino, que si bien los pinos no son polinizados por animalitos, ¿sí? Abajo de los pinos crecen muchas plantas que sí son polinizadas y que le dan soporte al ecosistema. También en las zonas áridas pensamos y nosotros decimos, no, pues en los desiertos, ¿qué hay en los desiertos? No hay nada. Basta con que vayan a Tehuacán, Cuicatlán, que es un desierto siempre verde, por cierto, y la cantidad de plantas que hay que precisamente polinizan estos vectores. Entonces, como bien dices, Rocío, el papel de los polinizadores es sumamente importante porque de esta actividad es de la que depende pues prácticamente todo el soporte de las plantas en todos y cada uno de los sistemas a los que llamamos ecológicos o ecosistemas. De hecho, la polinización se considera un servicio ambiental. Exacto, ¿no? Sí, y bueno, tiene, digamos, efectos a un montón de niveles, a veces no lo imaginamos. Nos vemos tan foráneos, digamos, tan externos a estos ambientes naturales que creemos que el papel que ejercen pequeñas mariposas, insectos, las abejas, aves y un montón de otros organismos no tiene ningún efecto directo en nosotros. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que también perder estos organismos puede poner en riesgo nuestra soberanía alimentaria, por ejemplo. Así es. Puede perder en riesgo toda esta biodiversidad con la que contamos, inclusive cosas tan básicas a veces como la ropa que usamos, perder estos textiles, estas materias primas que utilizamos, e inclusive las bebidas, ¿no? Claro, por supuesto.
el agave, por ejemplo, Exacto, exacto. que es una bebida polinizada por murciélagos. ¿Cuáles son? Acabas de mencionar algunos, ¿no? Pero qué otros organismos pueden ser o son polinizadores? Por ahí hay algunos datos de los polinizadores como interesantes. Así es, fíjate que hay 4 grupos principales de polinizadores. Uno que es, digamos, yo creo que el más conocido y el más estudiado también en su papel de polinización son los insectos. Es un grupo enorme que incluye mariposas, escarabajos, pequeñas moscas, pequeños mosquitos y un sinfín de organismos, ¿no? El segundo grupo pues son las aves, un grupo muy importante que a veces también es un tanto relegado. Aquí tenemos el papel de los colibríes, que son estas aves que se alimentan principalmente de néctar, y en este proceso de alimentación ellos están llevando a cabo la polinización también de un montón de plantas con flor. El tercer grupo son los mamíferos, que aquí Laura ya nos comentó. Uno de sus principales representantes pues son los murciélagos, y que bueno, generalmente tienen toda esta mala fama y no queremos tenerlos cerca, no queremos saber de ellos. Sin embargo, el papel que tienen como polinizadores es fundamental para todos estos ecosistemas, sobre todo secos, ecosistemas también tropicales, en donde ellos fungen como principales polinizadores. Y el último grupo son los reptiles, que es un grupo mucho menos estudiado. Existe muy poca información acerca de estos organismos y su papel en la polinización. Sin embargo, ya se sabe que hay algunos organismos, algunas sobre todo lagartijas, que ejercen también este papel importante de polinización para flores también o plantas que son muy específicas, que a veces pues también son raras y necesitan de esta interacción, de conservar esta interacción. Y que en el caso de las lagartijas es todavía pues una acción un poco más compleja, porque muchas veces no es que se vayan a alimentar del néctar, sino más bien son como todos sus hábitos de vida alrededor de las flores, que de alguna manera hace que su cuerpo se cubra con el polen, y como se están moviendo es que se fomenta la polinización, ¿no? Así es, totalmente. Inclusive hace poco se descubrió también por ahí un anfibio, una rana que también tiene esta importancia tan fundamental en la polinización de una especie. Eso es. Sí, entonces, no nada más estas especies que nosotros tenemos o conocemos así de vista, ¿no? Sino hay muchas especies que pudieran estar haciendo esta labor de polinización, ¿no? Y resulta que no sabemos. Todavía nos hace falta conocerlas, nos hace falta investigar un poco más. Entonces, bueno, pero también hay otros factores, y me parece también importante porque forma parte de la naturaleza y de todo el trabajo que se realiza dentro de la polinización, que es finalmente aquellos tipos de polinización que también existen y en donde no intervienen los animalitos, ¿no? Que es también a través del viento, a través del agua. Exacto. ¿No? Sí, es un punto importante que mencionar, puesto que sí hay una gran gama de plantas, sobre todo de importancia, digamos, comestible, en la que no intervienen los polinizadores. Es el caso, por ejemplo, del maíz o del trigo. Exacto. Y que, bueno, a veces tenemos como esta otra parte de argumentos en donde nos dicen, bueno, no hay realmente tanto peligro para nuestra soberanía alimentaria, puesto que vamos a continuar con maíz y con trigo, ¿no? Pero imagínate las carencias que podríamos tener con una alimentación basada únicamente en estos cereales. Entonces es ahí en donde cobra esta importancia tan fundamental de preservar. Y bueno, también hablamos de la importancia económica, ¿no? Que ahí viene todo este tema de donde surge la preocupación por la crisis de los polinizadores, ¿no? Exacto, Rocío, porque, bueno, finalmente
El hecho de que el ser humano le ha estado ganando tanto terreno a esos ambientes naturales no solamente implica la pérdida de los polinizadores, de estos animales que se utilizan como vectores, sino también de muchos otros animales o muchos otros, por ejemplo, los hongos, ¿no? También se están perdiendo especies de hongos que son necesarios para sostener nuevamente los ecosistemas. Pero en el caso de los polinizadores, pues bueno, el usar los insecticidas, el utilizar tanto agroquímico, el cortar completamente los bosques, ¿no? Para poder sembrar pues monocultivos, también está haciendo que se pierda una serie de elementos de los cuales los polinizadores también se alimentan y también forman parte. Y es aquí donde a mí me parece que entra tu papel, tu gran papel, ¿no? No solamente, pues más bien sí, como investigadora, como bióloga, que te has dado a la tarea de investigar, de conocer cuáles son esos recursos que los polinizadores, en particular los colibríes, pero también otros polinizadores, van utilizando en nuestro territorio, en México. Platícanos. Sí, ha sido, digamos, un papel muy interesante, todo un viaje a partir de que decidimos crear esta iniciativa que es llamada Paraíso Colibrí. Y en esta iniciativa tenemos el objetivo de promover estos recursos vegetales, estas plantas que son especies sobre todo silvestres, que muchas veces ya no estamos acostumbrados a observar en nuestro alrededor. Así es. Justo por este tema de pérdida de hábitat del cual hablabas. Y nos hemos dado la tarea de revalorar estos recursos, ¿no? De buscar en estas áreas naturales que tenemos a nuestro alrededor cuáles son las especies de las cuales se están alimentando, puesto que, como ya lo mencionamos, no todas las flores, no todas las plantas tienen esta interacción con los polinizadores, ¿no? Entonces ahí era muy importante para nosotros establecer cuáles eran los recursos, cuáles eran estas especies de las cuales sí estaban alimentándose y que nos ayudaban a generar estos refugios, estos pequeños hábitats que promovemos sobre todo en áreas urbanas. Y que bueno, nos ayudan no solo a crear un hábitat para ellos, sino a atraer a toda esta comunidad de polinizadores donde se alimenten, se resguarden, descansen, se puedan reproducir y creemos estos pequeños islas o espacios de biodiversidad que ayuden a aportar, a mantener a sus poblaciones, a conservar y a brindarnos digamos, este intercambio que, como lo mencionábamos al inicio, a final de cuentas puede ser llamado un servicio para nosotros, ¿no? Un servicio ecosistémico que tiene repercusión en un montón de temas. Que además, con respecto a las ciudades, digamos que la parte positiva de las ciudades, por decirlo bonito, la parte positiva de las ciudades es que por todo el sistema que representan las ciudades también ya se están considerando ecosistemas, ¿no? Y de hecho hay una rama que estudia de la ecología, que está estudiando precisamente a las ciudades y se llama ecología urbana. Y por supuesto que tenemos también en las ciudades un buen reservorio de vida silvestre, puesto que muchos de los organismos buscan adaptarse a las actividades que los seres humanos realizamos. Tan es así que no recientemente, todo el tiempo han estado paseándose, pero de un tiempo a la fecha hemos estado viendo cacomixtles en lugares donde no nos imaginaríamos. Bueno, en los techos del centro de la ciudad de Puebla se pueden ver cacomixtles, ¿no? En las noches. También vemos tlacuaches, también vemos, bueno, lagartijas, también vemos en los baldíos, en los lotes baldíos. Ahí es muy interesante porque todas esas plantas que nosotros despreciamos,
las vemos como malas hierbas, pues resulta que no, resulta que también forman estos pequeños refugios para un montón de vida, ¿no? Ranas, muchos insectos, etcétera, ¿no? Incluso muchas plantas que nosotros consideramos malas hierbas, resulta que son excelentes alimentos, son excelente fuente de alimento para los colibríes, ¿no? Y ahí vamos y las tiramos. Entonces, basado en eso, las ciudades también tienen esa importancia. Aunque si bien no serían espacios 100% naturales, sí podríamos crear esos espacios a partir de todo el conocimiento de cuáles son aquellas plantas que sí podríamos nosotros estar utilizando en nuestros espacios, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y a mí me gustó una cosa que dijiste, que es un jardín verde. Es así nada más verde, pues es un jardín sin vida, ¿no? Sí, finalmente. Fíjate que, bueno, ahí tenemos como varios temas que hemos tratado de impulsar, sobre todo para convencer a la gente. Creo que tenemos muy arraigado un estilo de jardinería heredado de la colonia, en el cual nos interesa sí tener áreas verdes, pero estas áreas que son totalmente perfectas, llenas de césped verde muy lindo, que nos hacen sí sentir este beneficio de estar cerca de la naturaleza, pero a veces cuando vamos a sitios a hacer estas pláticas les preguntamos qué escuchan en su jardín. Y ahí es muy interesante porque a veces no nos damos cuenta de que realmente en nuestras áreas verdes no hay tanta vida como debiera. Estamos generando estos sitios, sí, pero estos sitios a su vez no generan estas interacciones. No hay toda esta comunidad de organismos viviendo ahí, puesto que generalmente utilizamos en nuestras áreas, ya sea parques, camellones, jardines, etcétera, plantas exóticas. Y eso tiene un tema pues enorme, impacto en todas estas interacciones que no logran generarse con los organismos que ya, como bien dices, viven dentro de la ciudad. Que a pesar de que nuestras ciudades sí son estas áreas enormes de concreto, los organismos se adaptan y tienden a buscar estas pequeñas islas, estos pequeños espacios donde aún hay recursos para poder aprovecharlos y sobrevivir, refugiarse y reproducirse. Entonces, nuestro papel ha sido justamente tratar de convencer a la gente y de transformar un poquito también nuestra mentalidad, ¿no? Acerca de cuáles son las plantas que elegimos para nuestros sitios verdes y de que podamos imaginar ciudades mucho más verdes, biodiversas y ciudades en donde coexistamos con muchas más especies. Creo que es un tema también cultural en el que no nos gusta convivir con ninguna otra especie. Estamos en nuestra casa y no queremos ver absolutamente nada, arañas, insectos, nada. A veces a los colibríes los toleramos porque son bellos y es lo que nos ha hecho utilizarlos, digo, aprovechando un poco de este carisma que tienen, utilizarlos como especie bandera para poder crear estos espacios. Nosotros no creamos jardines para abejas o para mariposas, creamos jardines para colibríes que la gente acepta y que nos es más fácil así poder atraer a toda esta biodiversidad. Y es increíble, porque cuando tú colocas plantas adecuadas, empiezas a ver todo cómo solitos llegan los organismos, todas estas interacciones tan interesantes también, y empiezas a ver cómo estás generando estos pequeños hábitats en donde se benefician un montón de organismos, ¿no? Y la gente, creo que teniendo esta información, teniendo la información adecuada, empieza así a elegir a otro tipo de especies, ¿no? A tolerar que sus jardines no sean totalmente perfectos, como estamos acostumbrados, sino a tolerar a estas especies que son un tanto más silvestres, con flores más pequeñas, pero que también tienen una gran belleza. Y bueno, sobre todo a crear estos espacios que promuevan biodiversidad. Así es, Rocío. Yo creo que tiene que ver mucho nuestro cambio de pensamiento,
¿no? Ahora sí que decolonizarnos un poquito, porque sí, pensamos en esos, como tú bien lo dijiste, en esos jardines perfectos, bien podados, que no sé qué, que no sé cuánto, todo tiene que estar así bien arregladito, ¿no? Y Exacto. quitamos todo y matamos todo y no entendemos que también las plantas, que también las plantas van haciendo sus propias relaciones, Exacto. ¿no? Que una planta aisladita no es suficiente, ¿no? Tiene que haber otras ahí para que verdaderamente conformen este microecosistema que yo les llamo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y continuar aquí en su programa Carolinos. Seguimos conversando con nuestra invitada, directora e investigadora de Paraíso Colibrí, Rocío Meneses. ¿Qué tal, Rocío? Aquí seguimos platicando. En la primera parte del programa, bueno, platicamos un poco de lo que eran los polinizadores, la polinización, la importancia para todos los ecosistemas y sobre todo lo que representaban también para las zonas urbanas, para las ciudades, ¿no? Y ahorita quisiera que pudiéramos entrar en materia de todo el trabajo que han invertido ustedes en Paraíso Colibrí para poder hacer este cambio de reconocimiento de un jardín biodiverso a un jardín, como tú lo mencionaste, pues un jardín perfecto, impoluto, ¿no? Así es. Y todo el trabajo que ha implicado de alguna manera cambiar esta visión, ¿no? De las flores grandes, ¿no? Las rosas o las ¿qué otras plantas utilizan? Rosas, margaritas, Gladiolas, gladiolas, geranios, etcétera, ¿no? petunias. Geranios. A mí una vez me dijeron, ya puse mi jardín para polinizadores. ¿Y qué plantas pusiste? Unos geranios bonitos de colores. Pero bueno, platícanos. Sí, justamente, mira, todo es un tema enorme porque, como bien lo dices, tenemos esta producción de plantas que a veces en esta selección que hemos hecho por tener flores de colores específicos, flores de tamaños grandes, a estas que llamamos rellenas con muchos pétalos, perdemos cualidades propias de las plantas que son, por ejemplo, la producción del néctar o la producción del polen. Lo vemos muy claramente en el cempasúchil, por ejemplo, que está totalmente lleno de pétalos y que si ustedes se acercan ya es muy difícil poder ver el polen de la planta, que son estos pequeños granitos a forma de polvo de color amarillo generalmente. Entonces, cuando hacemos toda esta selección se pierden estas cualidades y lo que ocurre es que la oferta que tenemos de plantas en los viveros normalmente comerciales, tenemos aquí toda la zona productora de Atlisco, por ejemplo, en donde mucho de lo que se produce es exótico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a valorar a estas especies que son sobre todo africanas, europeas, sudamericanas, que tienden a adaptarse muy fácil a nuestro clima y que nos brindan todos estos colores hermosos y flores gigantes. Sin embargo, pues estamos perdiendo un poquito esta parte de las interacciones que ya platicábamos de ellas, ¿no? Y fue así como decidimos empezar a crear este proyecto en donde produjéramos y sobre todo yo creo que una área en la que hemos trabajado mucho y que ha sido también importante para la evolución de este proyecto es la parte de la difusión, toda esta parte de la educación ambiental alrededor de estas plantas, de por qué ponerlas, de por qué son importantes, de cuáles sí, como mencionabas, y cuáles no, y sobre todo de nosotros mismos investigar cuáles son las especies que podíamos proponer para el centro del país, para todas estas zonas templadas en donde estamos ubicados y que podamos cultivar a estas especies que puedan adaptarse a nuestro clima sin tener que cuidarlas tanto, ¿no? Como a veces nos pasa que compramos una planta en el vivero, nos la llevamos a casa y a los 3 días pues ya está muy, muy triste, ¿no? Sí. Porque o no es su clima o estaba acostumbrada a ciertos regímenes de riego, de fertilización enormes.
Entonces, bueno, pues ese ha sido nuestro trabajo. Llevamos ya 8 años trabajando con el vivero. Tenemos un pequeño vivero, estamos totalmente enclavados en la ciudad, somos un vivero urbano y muy diferente a muchos otros viveros porque somos un vivero que no utiliza pues tanta tecnología, no contamos con un montón de los, digamos, servicios que son acostumbrados en un vivero. Tratamos de manejar a nuestra producción bastante artesanal, de forma orgánica, evitando el uso de plaguicidas, que como ya lo platicamos también son un efecto importante negativo para los polinizadores. Entonces, tratamos de utilizar todas estas dinámicas mucho más artesanales para la producción de plantas, ¿no? Sí, y además es un vivero muy lindo porque además, pues ahí en lugar de quitar a los bichitos son bienvenidos, ¿no? Exacto. Son bienvenidos. Un caracol se está comiendo las hojitas, bueno, no importa, son unas poquitas hojitas, ¿no? Que finalmente de eso se trata, ¿no? Un caracol no va a ser... Bueno, para que los caracoles se coman un jardín necesita ser una verdadera plaga, ¿no? Y Exacto. si llega a ser eso, pues hay que cocinarlos, ¿no? Hay que preparar algo con caracoles, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí es sumamente importante esta labor que ustedes están haciendo, porque muchas veces en este bombardeo de ideas, de bagaje cultural, ¿no? Con respecto a los jardines, pues perdemos de vista esas pequeñas flores que son las que están ahí de manera natural, ¿no? Son pequeñas pero con mucho color, que solamente las podemos ver cuando a alguien se le ocurre ir, no sé, a los volcanes, en época previa a las lluvias o más o menos, sí, previa a las lluvias, que se pueden encontrar salvias por todo el camino, a las orillas o entre el bosque. Y bueno, y eso quienes nos queremos meter al bosque, ¿verdad? Porque no todas las personas se meten al bosque. Entonces, esa labor de hacer esta captura de semillas para poder llevarlas a un vivero, me parece que es impresionante. Platícanos esa parte del trabajo de Paraíso Colibrí. Sí, como ya te decía al inicio, pues también para nosotros fue investigar, fue empezar a conocer cuáles eran estas interacciones. Yo un poco por, digamos, mi perfil profesional conocía un poco acerca de las interacciones que tenían sobre todo los colibríes con algunas especies de plantas, ¿no? Y fue ahí como iniciamos a tener esta pequeña colección de plantas que nos permitía a su vez producir semillas y reproducirlas. Sin embargo, empezamos a notar que era importante ir aumentando esta oferta de especies porque, bueno, también la gente cada vez iba interesándose un poquito más y la idea de tener un espacio en donde puedas albergar vida está enfocada en tener estos espacios con la mayor diversidad posible. A veces ahí también tenemos algunos temas, por ejemplo, con paisajistas que tienen ciertas reglas y que debes tener 2 o 3 especies nada más para que logres una estética, cosas como esas. Sin embargo, el tema de los jardines de polinizadores es entre mayor biodiversidad estés logrando, es mucho mejor. Algo que tú comentabas sobre nuestro vivero, fíjate que llevamos un registro, estamos, como les comentaba, ubicados dentro de una colonia totalmente urbanizada, muy cerca del centro de la ciudad, y hemos registrado, porque hacemos observaciones de todos los organismos que nos visitan, hemos registrado ya alrededor de 270 especies diferentes, entre insectos, aves, pequeños organismos, las especies vegetales también, y lo que se puede lograr si cambiamos un poco nuestra mentalidad y nuestra selección de especies para nuestras áreas verdes, ¿no?
Digo, nuestra ciudad afortunadamente cuenta con un clima bastante benéfico para la vegetación. No tenemos, sobre todo, temperaturas tan extremas. A veces baja un poquito, pero contamos con una temporada de lluvias amplia, que bueno, desafortunadamente se va retrasando, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad de crear estos jardines con mucha biodiversidad, con muchas especies, y bueno, ojalá y la gente empiece a cambiar de idea y empecemos a crear una ciudad que sea un corredor verde, ¿no? Yo les decía a veces, imagínense si todos tenemos estas azoteas llenas de especies silvestres, ¿qué estaríamos creando en nuestra ciudad? Fuera de ser una plancha de concreto, Claro. un bloque que evita el paso de un montón de organismos, al contrario, sería un área en donde podríamos beneficiar este tránsito y este movimiento de miles de organismos que también atraviesan, que también buscan refugio y que bueno, así como nosotros buscan sobrevivir también, ¿no? O los balcones, ¿no? Tenemos una Exacto. ciudad muy rica en balcones, ¿no? Sí. Muchas casas cuentan con balcones, sobre todo las que tienen una arquitectura colonial, ¿no? Se podrían tener jardines con plantas, ¿no? Hacer jardines con plantas, justo en esos espacios, ¿no? Y eso es lo que ustedes siempre han mencionado, ¿no? Lo que tú y lo que otros investigadores, como la doctora Coro Arismendi, siempre han dicho, ¿no? Es que no se necesita un espacio grandísimo, Exacto. ¿no? Basta con que tengas tú una maceta con 2, 3 plantas que puedan ofrecer refugio, alimento, ya con eso va a llegar. Y es cierto, ¿no? En cuanto uno coloca una de esas plantas, que por cierto ahorita las vamos a presentar, aquí nos hizo favor Rocío de traer algunas plantas del vivero que ellos están produciendo en el vivero. Una vez que pones una de estas plantas y ves inmediatamente cómo comienzan a llegar, ¿no? Y los colibríes en automático llegan, ¿no? Son animalitos tan curiosos que inmediatamente llegan y les dicen, hey, compadre, ven, aquí hay recurso. Bueno, a veces no, porque son un poco peleoneros, territoriales. Pero sí, si lográramos hacer ese cambio, ¿no? De imagen, de pensamiento sí. En cuanto a no queremos, incluso sobre el pasto, ¿no? Porque hay otras plantas que se pueden utilizar como pasto y funcionan mejor, no requieren tanto riego, en fin. Pero a mí lo que me parece sobresaliente, Rocío, sobre Paraíso Colibrí es precisamente que es un vivero, pero es un vivero como un microlaboratorio natural, ¿no? Sí. En donde justamente se han dado a la tarea de dar todos estos seguimientos, no solamente con conteos, sino todo el trabajo que representa, desde ir a colectar las semillas, a aclimatarlas. Exacto. Y poder tener tantísimas variedades de plantas, ¿no? Sí, fíjate que ahora iniciamos, yo creo que hace 8 años, con una disponibilidad, una variedad de alrededor de 10, 12 especies diferentes, y actualmente tenemos un catálogo ya con más o menos 130 especies diferentes de plantas nativas, lo que significa que son plantas que ya están adaptadas y que se distribuyen de forma normal en nuestra región, ¿no? Y como dices, pues sí ha sido todo un trabajo enorme. Hemos tenido todos estos pequeños viajes para buscar estas especies a nuestro alrededor que funjan como alimento, y las llevamos al vivero y empezamos a hacer algunas pruebas de germinación, pruebas de cómo poder reproducirlas, de cómo poder cultivarlas de forma adecuada. Y en este viaje creo que también nos hemos convertido no solamente en un vivero, sino también en una especie de reservorio, en donde tenemos un banco de semillas, empezamos ya también a comercializar semillas, pero sobre todo también creo que hemos ido
incitadores para que muchos otros viveros también se animen, muchos otros productores decidan empezar a incursionar en la producción de las plantas nativas con fines de ornato, ¿no? Sobre todo de incluir estas especies silvestres, porque, bueno, tú te imaginarás que para cualquier productor es un riesgo enorme. Claro. De inicio cambiar a producir algo que pues no sabes si la gente lo va a aceptar, si la gente te lo va a demandar. Pero afortunadamente poco a poco hemos visto cómo ha habido esta transformación, este cambio, en donde ya mucha más gente está buscando plantas para polinizadores dentro de los viveros y bueno, afortunadamente ya creamos una pequeña red en donde muchos o algunos productores ya están produciendo estas especies nativas y que bueno, ya van a oferta en general, ¿no? Que la gente ya puede adquirir de forma normal en el vivero. Los proyectos. Rocío, platícanos de esos proyectos exitosos que Paraíso Colibrí ha realizado. Y uno muy importante, porque yo sé que es de ustedes, que son las calles, ¿no? Y algunas calles de Puebla ya empiezan a ver ese efecto. Platícanos. Así es, pues hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con un montón de universidades, ¿no? Sobre todo, tú ya mencionaste a la doctora María del Coro Arizmendi, que ha sido una fundamental promotora de los jardines para colibríes en México, y gracias a ella hemos podido incursionar en crear estas zonas, en apoyar tanto con la distribución de las plantas y un poquito a veces con el diseño, para crear estas áreas en las universidades, ¿no? En los campus. Pero aquí dentro de la ciudad de Puebla trabajamos también con algunas otras universidades. Está el caso, por ejemplo, de UPAEP, tenemos por ahí, hemos colaborado un poquito con Ibero y algunas otras escuelas, pero sobre todo nos interesa también trabajar mucho con niveles básicos, primarias y secundarias, claro, en donde los alumnos aprenden de la importancia de estas especies y podemos crear estos proyectos que son integrales y que a través del cultivo de estas plantas o de crear un jardín hay un montón de temas que se van derivando sobre la importancia de cuidar a nuestro medio ambiente, ¿no? Y como bien decías, hemos colaborado también con el gobierno. A través de la Secretaría se acercan también y empezamos a ver ya cómo existen algunas especies, vemos ya en los camellones árboles nativos que están sustituyendo especies exóticas. Vamos avanzando poco, es lento, pero vamos avanzando, creo que es lo importante, y se están creando ya áreas en donde cada vez más la gente está interesada en incluir especies adecuadas, ¿no? Para estas áreas. Así es. ¿Qué proyectos vienen? Y además de los proyectos que vienen, ¿cuáles son las recomendaciones que nos sugieres? Porque aquí nos trajeron una canasta muy linda con diferentes especies que precisamente son nacidas, vieron la luz en Paraíso Colibrí. Así es. Pues mira, para el siguiente año seguimos incursionando mucho con las escuelas. Creo que es un enfoque que nos mantiene ilusionados en este tema de poder acercarnos a los alumnos. Vamos a seguir trabajando con eso. Estamos tratando también de seguir colaborando con secretarías, de tratar de convencerlos para que se incluyan cada vez más estas especies en nuestros parques y en nuestros jardines. Y como ya lo dices, todas estas especies que traemos hoy forman parte de nuestra red de producción, ¿no? Y una de nuestras recomendaciones principales para cuando necesitas transformar tu área, tienes este deseo de convertir en un jardín de polinizadores, es que busques información adecuada. Ya hay, afortunadamente, diversas iniciativas también. Ya hay, en nuestro caso tenemos disponible al público un catálogo en donde ustedes pueden observar fotografías de las plantas que producimos, pero que también promovemos y que ya algunas de ellas se pueden conseguir en cualquier vivero, y además tiene información de quiénes son los polinizadores que la visitan, de cuándo es su periodo de floración y de cuál es más o menos el lugar idóneo en donde colocarlas, es decir, si requieren de sol o si requieren de media sombra, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es que busquen esta información disponible y que se acerquen
con gente que ya tiene un poco más de experiencia para poder crear estas áreas que realmente sean funcionales y que poco a poco nos ayuden a transformar nuestra ciudad en una ciudad más biodiversa. ¿Cómo podemos entrar en contacto con Paraíso Colibrí? Gracias. ¿Cuáles son los medios? Nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, TikTok también, estamos como Paraíso Colibrí, y también en nuestra página web www.paraisocolibri.org, y estamos ahí disponibles a cualquier tema. Damos sobre todo pláticas para escuelas de forma gratuita, y también damos asesorías acerca de cuáles son las plantas adecuadas para sus espacios sin ningún costo. El tema que queremos siempre lograr y promover es crear más espacios, que la gente transforme su mentalidad y que poco a poco tengamos una ciudad en donde haya mucha vida y podamos vivir de una manera armónica con otras especies. Así es, Rocío, pues ha sido un verdadero gusto el poder tenerlos, el poder tener a Paraíso Colibrí aquí, y no quisiera que nos fuéramos sin que nos platicara sobre ese premio que recibiste Muchas recientemente. Gracias. Sí, tuvimos esa bondad, estábamos muy contentos de recibir este premio. Fue un galardón otorgado por una organización enfocada en la conservación de los polinizadores, que tiene base en Estados Unidos, pero es una organización trinacional que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, y este premio que nos otorgan es por nuestra labor en la conservación de los polinizadores, ¿no? El Pollinator Award Conservation. Entonces, este proyecto, la verdad es que nos llenó sobre todo de energía para poder continuar, y es un proyecto, es un galardón que dan cada año, y esta vez fuimos el único galardonado en nuestro país, debido a que sigue haciendo falta un montón de iniciativas que se ocupen de este tema de la conservación de los polinizadores desde diferentes sectores, ¿no? Nosotros recibimos el sector de conservación en general, pero hay sectores como el energético, por ejemplo, en donde todavía falta un montón de trabajo acerca de la conservación de los polinizadores. Y bueno, estamos muy, muy contentos de haberlos recibido. Sí. Creo que pues es resultado de todo este esfuerzo que hemos hecho a través de estos 8 años, y que, como te digo, pues nos impulsa a seguir trabajando. Así es, y sobre todo para poder cambiar esa mentalidad sobre lo que implica un jardín o lo que debería de ser un jardín, y su transición a un microecosistema. Pues sin más, Rocío, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por traernos estas bellezas, y pues muchísimas gracias nuevamente por asistir a esta emisión de Carolinos, y a todos nuestros televidentes por acompañarnos en los diferentes medios, a través de los diferentes medios de TV WAP. Muchísimas gracias por su atención, compañía. Nos vemos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.